Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Soy Enrique Rodal y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de segundo grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente de forma que proteja nariz y boca, y guardar y pedir la sana distancia. La salud es lo primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio? Recuerden que mente sana en cuerpo sano. Soy la profesora Enedina Mónica Velázquez Mendoza y efectivamente es un gusto encontrarnos por aquí en una sesión más de Lengua Materna 2. Hoy hablaremos sobre ajustar para organizar. Con esto nos referimos a ajustar expresiones para organizar información. Para esto será necesario recordar qué es una mesa redonda, cuál es su función y cuál la de los participantes, tomando en cuenta que estos elementos son básicos para organizarla. Así que para determinar cómo se ajustan las expresiones en una mesa redonda, nos daremos a la tarea de ir analizando los diferentes conectores para organizar la información. Eso suena importante, profesora, pues esto nos permite hacer un uso adecuado de los conectores al participar en una mesa redonda. ¿Listas y listos? Muy bien, iniciemos. Durante esta sesión trabajaremos el aprendizaje esperado. Participa en una mesa redonda sobre un tema específico con el propósito de ajustar expresiones para organizar información. Bueno, yo en este momento recuerdo cuando mi sobrina participó en una mesa redonda en su escuela y me pidió ayuda para ajustar las notas de sus participaciones. Mencionaste la importancia de tomar notas para participar en una mesa redonda. Vamos a analizar ejemplos para que identifiquen cómo se ajustan los conectores en la organización de la información. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son su siempre confiable cuaderno, lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean es para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. ¿Alguna vez han tenido la oportunidad de participar en una mesa redonda? Si es así, en algún momento de la preparación para esta, han redactado fichas de trabajo o notas necesarias que les servirán para sustentar sus argumentos. Dentro de las actividades de una mesa redonda, es fundamental redactar para que nuestra participación sea más enriquecedora. Así es. Una vez que hemos buscado, leído y seleccionado información, un paso indispensable es la redacción, porque nos ayuda a aclarar nuestras ideas y exponerlas con mayor facilidad. Aclaremos entonces que una mesa redonda es una discusión entre expertos sobre algún tema. La principal característica de las mesas redondas es exponer un tema a partir de varios puntos de vista y explicaciones claras con la finalidad de tener una visión más amplia de lo tratado. En una mesa redonda, los participantes hablan ordenadamente con el propósito de que el público comprenda mejor ciertos aspectos específicos del tema. Para ello, escuchan con atención los comentarios de sus compañeros, expresan claramente sus opiniones, esperan el momento oportuno para hablar, conceden la razón a sus compañeros cuando sus argumentos son más sólidos que los propios. Hablan solamente del tema de la mesa sin divagar sobre este y se ajustan a los tiempos de intervención establecidos. Pero para intervenir y exponer sus conocimientos y puntos de vista sobre el tema, primero se organiza la información. Esto puede hacerse elaborando notas con explicaciones y descripciones para participar en la discusión. Posteriormente, usan las expresiones, también conocidas como conectores, que tienen la función de unir para que las oraciones se adecúen al contexto y queden claras. Las expresiones o conectores son aquellas palabras que usamos para unir frases que forman parte de un mismo contexto con la finalidad de que tengan coherencia.
Las expresiones indican orden, organización y jerarquía. Otras introducen ideas que agregan información, además de introducir ideas que son el resultado de las dos anteriores. Entonces, estas palabras nos sirven para enlazar las partes de un texto, para facilitar la escritura y posteriormente la lectura. Profesora, la tarea de prepararse para participar en una mesa redonda puede ser muy desafiante. Por ejemplo, Diego es un alumno que nos quiere compartir una experiencia que tuvo al participar en una. Veamos el video. Hola, yo soy Diego y hace poco en la clase de español presentamos mesas redondas sobre diferentes temas. Quienes participábamos como público debíamos tomar algunas notas en nuestro cuaderno sobre las ideas más importantes de cada una de las mesas redondas. Pero cuando mi profesor revisó la actividad, me hizo comentarios como la redacción no se entiende y hace falta organizar la información. Yo pensaba que solo con tener una buena ortografía era suficiente para poder redactar. Sin embargo, me he dado cuenta que se me dificulta relacionar las ideas dentro de un mismo texto. Les mando algunos de mis apuntes para que me ayuden a entender en qué me equivoqué y cómo puedo mejorar mi redacción. Vamos a explicarle a Diego y a las alumnas y alumnos cómo ajustar las expresiones para organizar la información en un texto para exponer en una mesa redonda. Recuerden que una mejor organización contribuye a alcanzar de manera más adecuada los objetivos. Para lograrlo, debemos considerar no solamente la estructura general, sino también la manera en que cada uno, sus párrafos, están organizados de la forma más eficiente posible. En esta sesión, conocerán estrategias para abordar la escritura de textos a partir de su organización en párrafos. Mire, profesora, aquí está el primer apunte que Diego redactó sobre las ideas de una mesa redonda, en donde el tema es el problema de la basura en nuestra comunidad. Dice Alfredo que tenemos problemas y el moderador le pregunta que cuáles y él responde que tenemos un terreno en nuestra comunidad que contamina un buen, donde respiramos gases contaminantes y que él propone un relleno sanitario para que ya no huela feo nuestras calles y no haya tanto animal. A ver, Enrique, ¿qué notas en esta redacción? Yo creo, profesora, que el lenguaje es más apegado a la forma en que hablaríamos con un amigo en una charla fuera de la escuela. Así es. El lenguaje que utilizamos en situaciones de más familiaridad o confianza y en donde las reglas gramaticales son menos estrictas se llama informal. No es incorrecto utilizarlo, pero en un ambiente escolar, al menos en aspectos como las mesas redondas, es preferible usar el lenguaje formal, el cual es para situaciones más serias. En una mesa redonda, los expositores deben ocupar un lenguaje formal. Su discurso debe ser fluido y continuo. Es importante que tengan una correcta pronunciación y un adecuado vocabulario y evitar vulgarismos, modismos, jergas o muletillas. Ya sé, profesora. Se me ocurrió cómo podríamos corregir el primer ejemplo. ¿Qué le parece así? Notas para la mesa redonda. Expositor, Alfredo Martínez. Tema, el problema de la basura en nuestra comunidad. Problema, un terreno usado como vertedero o tiradero. Postura, este terreno baldío es un grave problema para nuestra comunidad, pues además de ser un foco de contaminación visual, también genera un exceso de gases contaminantes. Crear un relleno sanitario es una forma en que se puede resolver el problema para evitar los olores desagradables y la fauna nociva. Buen trabajo. Definitivamente le diste un toque más formal, pues ahora el texto tiene una estructura diferente al separar los elementos principales que son título, nombre del expositor, problema y postura del participante en la mesa redonda. Además, sustituiste algunas palabras coloquiales. Sí, me pareció mejor utilizar las expresiones formales. Por ejemplo, lenguaje informal. Tenemos un terreno en nuestra comunidad que contamina un buen.
Si lo cambiamos al lenguaje formal, quedaría así. Este terreno es un grave problema para nuestra comunidad, pues además de ser un foco de contaminación visual, también genera un exceso de gases contaminantes. La siguiente parte del texto en lenguaje informal es: él propone un relleno sanitario para que ya no huela feo nuestras calles y no haya tanto animal. Podemos utilizar el lenguaje formal y redactar de la siguiente manera: crear un relleno sanitario es una forma en que se puede resolver el problema para evitar los olores desagradables y la fauna nociva. Para lo que digamos en nuestras intervenciones sea entendible, se debe cumplir con 3 propiedades: adecuación, coherencia y cohesión. Vamos a enfocarnos primero en la adecuación. En el ejemplo anterior pudimos notar que Diego utilizó un estilo informal, pero para una mesa redonda es más adecuado el lenguaje formal. La adecuación tiene que ver con el sentido comunicativo que se le da al mensaje. Para que un texto tenga adecuación es recomendable: 1. Saber a quién se dirige el texto. 2. Definir el propósito del mensaje. Resumir, informar, explicar, conmover, persuadir, demostrar, entre otras. 3. Utilizar el lenguaje y el vocabulario preciso. De esta manera, habrá textos que pueden considerarse como adecuados para el ámbito académico y otros que se utilizan en espacios específicos como redes sociales o para conversaciones con amigas o amigos y familiares. La diferencia entre uno y otro está en el propósito de nuestro mensaje oral o escrito. Profesora, sigamos ayudando a Diego para que mejore sus intervenciones. Veamos aquí otra de sus propuestas. Alfredo dice que tener un relleno sanitario es bueno para la comunidad. ¿También los rellenos sanitarios son buenos o no? Muchos de nuestros vecinos no saben qué es un relleno sanitario y no quieren tenerlo porque no saben qué es y tampoco quieren separar la basura. Para ayudar a Diego, a las y los alumnos, es importante que hablemos de la segunda propiedad textual: coherencia. La coherencia nos indica que las ideas deben llevar una secuencia lógica y congruente. De esta manera es posible establecer que lo que se lee o escucha forma parte de un todo con sentido y no de frases o ideas aisladas que no tienen relación entre sí. Profesora, creo que ya entendí. El texto de Diego repite la misma idea y también falta que los enunciados se relacionen entre sí, pues parece que contraponen las ideas. Por ejemplo, se me ocurre que lo podemos corregir de la siguiente manera. En el texto original tenemos: Alfredo dice que tener un relleno sanitario es bueno para la comunidad. ¿También los rellenos sanitarios son buenos o no? ¿Qué tal si lo corregimos de la siguiente manera? Para Alfredo, un relleno sanitario es la mejor opción para nuestra comunidad, aunque hay quienes ven desventajas en esta alternativa. En la siguiente parte del texto dice: muchos de nuestros vecinos no saben qué es un relleno sanitario y no quieren tenerlo porque no saben qué es y tampoco quieren separar la basura. Si aplicamos la coherencia, nuestro texto quedaría de la siguiente forma: los vecinos de la comunidad desconocen qué es un relleno sanitario y por eso rechazan la propuesta. Muy bien, Enrique. Para que haya coherencia en un texto, es necesario que el tema se presente de manera ordenada y que se permita avanzar de manera progresiva en su lectura, sin que haya rupturas o desorden. La coherencia requiere el desarrollo de una estrategia enunciativa. Antes de escribir o hablar, lo primero que hay que hacer es organizar el pensamiento en función de lo que se quiere expresar. Les voy a compartir 3 reglas básicas para que haya coherencia en un texto. 1. Los enunciados se encadenan entre sí a través de conectores. 2. Los enunciados deben aportar información constantemente. 3. Los enunciados no deben contradecirse entre sí. Profesora, de los conectores no nos dijo nada hasta ahora. Tienes razón. ¿Qué les parece si vemos la siguiente información
sobre los conectores. Los conectores son expresiones, frases o palabras que se utilizan para vincular una idea con otra en un texto. Los conectores permiten que el texto tenga una estructura lógica y coherente, y aunque algunos parecen repetitivos, es importante utilizarlos para expresar el lenguaje correctamente. Además, contribuyen a dar orden y estructura a la comunicación oral y escrita. Sirven para establecer relaciones tanto de forma como de significado entre las oraciones y los párrafos. De esta manera, se logra establecer una conexión clara entre los distintos fragmentos que componen a un texto. En resumen, se trata de puentes que relacionan oraciones o párrafos. Estas expresiones o conectores son indispensables para nuestra siguiente propiedad del lenguaje, la cohesión. La cohesión permite que las ideas expresadas a través de oraciones y párrafos estén relacionadas correctamente unas con otras y sean entendibles. Para lograr que haya lógica entre las ideas, nos ayudaremos de los conectores. Profesora, ¿qué le parece si seguimos revisando los ejemplos que nos mandó Diego y le damos sugerencias para que sus notas sobre la mesa redonda, el problema de la basura en nuestra comunidad, tengan una mejor cohesión? Claro que sí, adelante. Mariana considera que el problema de la basura puede reducirse si los vecinos colaboran realizando diversas acciones. Separar la basura para facilitar su reciclado y ayudar a reducir la cantidad de residuos contaminantes. Investigar y gestionar si es viable el desarrollo de un relleno sanitario para evitar la incineración. Reducir el problema de contaminación. Con estas acciones, todos nos veríamos beneficiados. Profesora, yo creo que si agregamos algunos conectores, podremos relacionar de mejor manera las ideas. Claro, veamos la primera parte del texto. Separar la basura para facilitar su reciclado y ayudar a reducir la cantidad de residuos contaminantes. Investigar y gestionar si es viable el desarrollo de un relleno sanitario para evitar la incineración. ¿Qué está haciendo en este fragmento? Pues creo que está listando las propuestas que Mariana hace con respecto al manejo de la basura. Entonces, es conveniente que agreguemos conectores de orden. Por ejemplo, primero, separar la basura para facilitar su reciclado y ayudar a reducir la cantidad de residuos contaminantes. Segundo, investigar y gestionar si es viable el desarrollo de un relleno sanitario para evitar la incineración. Ahora, centrémonos en la parte del texto que dice: investigar y gestionar si es viable el desarrollo de un relleno sanitario para evitar la incineración. Reducir el problema de contaminación. Profesora, yo creo que el enunciado, reducir el problema de contaminación, es el resultado de las dos soluciones que se listaron previamente. Claro, entonces coloquemos un conector que nos indique consecuencia. Segundo, investigar y gestionar si es viable el desarrollo de un relleno sanitario para evitar la incineración y como resultado reduciríamos el problema de contaminación. Profesora, ¿y qué me dice de la parte final del texto? Bueno, el último enunciado sin duda llega a una resolución sobre aplicar las dos acciones que se sugieren para contrarrestar el problema de la basura. Con estas acciones, todos nos veríamos beneficiados. Ay, ya sé, profesora. Le podemos agregar un nexo para finalizar en conclusión, con estas acciones todos nos veríamos beneficiados. Lo hiciste muy bien. Alumnas y alumnos, recuerden que la cohesión nos sirve para relacionar entre sí a los enunciados que conforman a nuestro párrafo. Y también es a través del uso de conectores que podemos organizar el texto para que éste sea claro y lógico. Sin duda, los conectores son muy importantes y además veo que sirven para distintas situaciones. Cuando se exponen ideas en una mesa redonda, es necesario que la información se presente de manera ordenada. Además, es importante señalar qué relación hay
entre las distintas ideas. Para conseguir eso, se deben usar ciertos conectores. Por ejemplo, 1. Antes que nada y en primer lugar, ordenan el discurso. 2. En primer lugar y por un lado, agregan información. 3. Además y por otro lado, introducen una conclusión o una secuencia. 4. Por tanto y por eso organizan la información. Además, también y así pues, añaden ideas. Los conectores que introducen información, unen o concluyen ideas, deben asegurar que la información tenga un orden lógico. Profesora, yo quiero seguir practicando el uso de conectores. ¡Perfecto! ¿Qué te parece si invitamos también a nuestras alumnas y alumnos a seguir practicando el uso de conectores? Pues entonces, ¡que venga el reto! Observen con mucha atención el siguiente texto. Yo pienso que la generación de basura y su mal manejo es un problema que afecta a México y al mundo. La basura es un foco de infección. Promueve la proliferación de fauna parasitaria, ratas, cucarachas, entre otras, portadora de enfermedades. En la basura se encuentran residuos químicos que, de no ser separados adecuadamente, pueden contaminar el suelo y los mantos acuíferos y causar así un gran daño al ecosistema del lugar. Miren estos conectores. En segundo lugar, ya que, en primer lugar, ahora agreguen el conector en donde corresponda. ¿Lo lograron? Veamos cómo quedaría con los conectores organizados. Yo pienso que la generación de basura y su mal manejo es un problema que afecta a México y al mundo. En primer lugar, la basura es un foco de infección, ya que promueve la proliferación de fauna parasitaria, ratas, cucarachas, entre otras, portadora de enfermedades. En segundo lugar, en la basura se encuentran residuos químicos que, de no ser separados adecuadamente, pueden contaminar el suelo y los mantos acuíferos y causar así un gran daño al ecosistema del lugar. ¡Excelente trabajo! Recuerden que las expresiones o conectores nos ayudan a establecer el orden de importancia de los razonamientos que vamos a utilizar y de esta manera nuestros argumentos o notas sobre una mesa redonda tendrán claridad. Esperemos que los alumnos en casa hayan resuelto el reto y los invitamos a seguir analizando cómo utilizar estas herramientas para lograr transformar la manera de hablar en lo cotidiano a un lenguaje formal, a organizar mejor las ideas y a utilizar lo aprendido tanto en la vida cotidiana como en una mesa redonda. Estamos por finalizar esta sesión en la que el aprendizaje esperado fue: participa en una mesa redonda sobre un tema específico y el propósito fue ajustar expresiones para organizar información. Para terminar esta sesión, propondremos un último reto que nos ayudará a evaluar desde casa lo aprendido el día de hoy. El reto consiste en proponer un tema para realizar una mesa redonda en casa, un tema cotidiano y hacer el ejercicio de lanzar ideas en lo general respecto al tema que se proponga. A partir de estas ideas, se hará el ejercicio de utilizar las herramientas que hemos aprendido en esta clase para elaborar una manera formal de exponer los temas, organizar las ideas y que cada uno de los implicados en la mesa redonda puedan exponer con toda claridad y formalidad su participación. ¿Qué les parece? Uy, me parece una gran idea. Yo haré lo mismo en casa y propondré que hablemos sobre las consecuencias de la pandemia en nuestro entorno familiar. Las alumnas y alumnos en casa pueden hacer lo mismo y ponerse de acuerdo con sus hermanos, padres y con los miembros de la familia para hacer este ejercicio. Es una gran idea. Así que invitamos a todas y todos en casa a buscar y acordar temas y realizar este reto. No olviden revisar su libro de texto y buscar el aprendizaje esperado para complementar lo que vimos. También pueden buscar, si tienen oportunidad, videos de mesas redondas y observar el discurso que utilizan y la construcción verbal de las intervenciones.
Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 2, en la que hemos compartido sobre ajustar para organizar. Hemos aprendido algo nuevo juntos. ¡Hasta la próxima! Maestra, después de usted. Gracias. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.